Muy buenos días, estimados amigos que nos sintonizan como cada mañana acá en su noticiero a las 7 a.m. y este segmento de entrevista. Bien lo decía Mario, ayer con ocasión del Día de la No Violencia contra la Mujer se publicó en Nómada un interesante artículo que nos hace reflexionar sobre algunos aspectos culturales y algunos conceptos. Repetimos todos los días de manera muy normal, pero que pocas veces nos sentamos a reflexionar sobre ellos, como el concepto de hombre, de masculinidad y de macho. Este artículo se titula Iba para macho, pero ya no, y es escrito por Julio Prado, quien nos acompaña esta mañana. Julio, pues, se dedica a varias cosas, es abogado, es fiscal, es bloguero de Nómada, bueno, y así podríamos seguir hablando de otras aficiones tuyas. Bienvenido, Julio, gracias por acompañarnos. Gracias, Carmen, buenos días. Quisiera que nos contaras primero, es una forma muy refrescante, muy coloquial, muy bonita de hacer reflexionar a los lectores sobre este tipo de conceptos y cómo estos conceptos y esta forma de entender el mundo, estos marcos mentales, finalmente llegan a justificar en algunos casos la violencia contra la mujer. Así que cuéntanos cuál es como el marco general o el objetivo de este artículo para luego ir desagregando algunos de sus aspectos. Bueno, yo creo que, tal como tú lo decías, es una cuestión cultural y esa es la buena noticia, que se puede desaprender. Entonces, con esa idea, en Nómada, celebrando precisamente el Día de la No Violencia contra la Mujer o poniendo atención sobre ello, me pidieron que escribiera, dado que estuve mucho tiempo en la Fiscalía contra la Mujer y obviamente mi masculinidad a través de mí puede ser contada, que escribiera un artículo. Pensé precisamente en que la mayoría de artículos acerca de feminismo y la mayoría de cuestiones acerca de feminismo vienen desde reflexiones que han hecho mujeres y pocas, digamos, han venido desde la misma masculinidad, de hombres que se pregunten acerca de qué precisamente significa ser hombre y cuáles podrían ser los aspectos de esa identidad que pueden dañar o ser violentos. Creo que mi intención entonces era contarlo de una manera amena de cómo precisamente yo venía de una familia donde mi abuelo, mi papá eran personas de su época, por supuesto, que obedecían a todos esos patrones del macho, mujeriego y tal, y que luego, digamos, se fueron reafirmando cuando estuve en un colegio solo de hombres, de curas, donde parecía más una cárcel que colegio, donde todos los días nos pegábamos, donde hablábamos de ir a donde las casas de prostitución o hablar de contrabandear pornografía. Echarse los tragos, digamos, decir palabrotas, etcétera. Exacto. Incluso, digamos, la intención del artículo era escribir acerca de feminismo y la no violencia contra la mujer usando palabrotas. Porque creo que eso, digamos, también hace reflexionar sobre los propios tabús que han ido haciendo que todo este discurso, que por supuesto es legítimo, no ha ganado espacios, por ejemplo, contra el marketing de la masculinidad, que está en todas partes y que parece ser mucho más placentero. Porque, por supuesto, para mí como hombre, en el momento en que me enfrentan y me dicen, mire, estas actitudes suyas son violentas, yo voy a decir no. O sea, mi reacción natural será defenderme. Sí. Y creo que la manera de abordar precisamente la masculinidad no es necesariamente a través de una cuestión como de ataque, sino de reflexión. Y esa reflexión pues tiene que ser un poco más dialogante. Este concepto de masculinidad, ¿qué características tiene? Tú ya has mencionado algunas actitudes, no sé si la masculinidad tiene que ver con precisamente actitudes que se creen y se reproducen de generación en generación como propias de las que tiene que tener un hombre. Claro, o sea, yo desde que estás en el colegio, por ejemplo, uno lleva la clase de artes industriales, donde supuestamente iba a aprender cómo poder producir. Y las mujeres educación para el hogar. Nunca, por ejemplo, en el colegio me enseñaron cómo cocinar y es algo que debería haber aprendido también. Me parece que se le indica y cae sobre el hombre, digamos, ese papel de proveedor, el papel de que tiene que ser fuerte, que no tengo que estar conectado con mis sentimientos, que tengo que ser una persona ruda y obediente y a la vez también, digamos, con disposiciones religiosas e impositivas casi que al mismo tiempo. Y de hecho creo que eso se va legitimando no solo con la educación, sino con la propia educación de la calle. Ves los anuncios, yo en el artículo hablo sobre los anuncios de Copperton o los de algunos
empresas de, qué sé yo, licores, donde siempre te anuncian las cosas y que terminan al lado poniendo a la mujer. Que hay toda una disposición de entender que la mujer es un objeto que viene en adquisición, digamos, cuando uno compra esos productos o viene también con la sabiduría popular. Menciono ahí uno de los dichos que están en la calle, que el pisto mata carita, por ejemplo. Ajá. Ahora bien, Julio, cuando tú hablas de esto de la época y de estas actitudes, ya has enumerado algunas de, por ejemplo, acudir a los prostíbulos, de mostrarse rudos, de tomarse los tragos en un bar, de decir palabrotas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablabas, a la vez lo vinculabas con la época de tu abuelo y de tu papá. En la nueva época, digamos, en esta actual que estamos viviendo, ¿crees que realmente han cambiado las cosas? Sobre todo considerando lo que fue esa cosificación, como suele llamarse, de la mujer en esos mismos tiempos, y cómo es que está sucediendo ahora. Yo creo que cambian las cosas, pero dependiendo, como así suele suceder en la historia de la humanidad, de tu círculo. Creo que en la medida que uno está en lugares donde tienen mayor acceso a la información, las cosas han ido cambiando. Veo, por ejemplo, que muchas de las personas jóvenes que tengo en mis redes sociales ya se hacen preguntas acerca de si es o no agresivo lo que están haciendo o las actitudes masculinas que tienen en las mismas redes sociales o la publicidad. Por ejemplo, con esta campaña de zapatos que al final terminó siendo un punto de discusión acerca de la masculinidad y la feminidad, de cuándo es ser feminista y cuándo no, vi que había muchas expresiones de hombres y eso nunca lo veías antes. ¿Por qué? Porque en la época en la que yo fui adolescente y en la que supongo que mi papá y mi abuelo crecieron, decir algo en favor de eso es ponerse del lado de lo femenino. Y entonces sí, uno era ya no el macho que tenía que ser, sino el afeminado. Y eso, digamos, para la masculinidad es como lo peor que puedes hacer. O sea, eso me descalifica para cualquier cosa donde la masculinidad puede funcionar. Hay una idea también muy arraigada, porque en esto del machismo y de cómo se desarrollan todos estos conceptos, las mujeres también tenemos muchísimo que ver. Hay una idea muy arraigada todavía en nuestra cultura de que las mujeres pueden ascender pocas veces por mérito propio y que a veces obedece a estar siendo muy complacientes con un compañero de trabajo, posiblemente con el jefe. En Italia, leía yo, por ejemplo, el otro día, para vincularlo al caso de la televisión, en donde la competencia digamos, entre los diferentes canales pasa porque las mujeres tienen que tener muy poca ropa, inclusive salen prácticamente únicamente en bloomer y tal vez con un brasiercito muy chiquitito, y eso ha sido criticado en la misma Italia, pero ha sido reproducido en otros países, con lo cual uno dice, bueno, en pleno siglo XXI pareciera ser que esos patrones no es que vayan desapareciendo, se vayan modificando, sino que más bien en algunos casos se van acentuando. Bueno, creo que, por ejemplo, el caso de Italia es especial también porque es un país bastante permeado por la religión. No es que la religión sea mala de por sí, sino que sí reproduce ciertos patrones. Por ejemplo, el crear morbo en tu cuerpo, por ejemplo, hace que la gente quiera, sobre todo si es un país donde la masculinidad también está arraigada, el macho italiano es famoso por eso, digamos, el querer poner atención en el cuerpo. Y creo yo que también, digamos, la masculinidad, como se ha apropiado del poder, sigue siendo agresiva en los ámbitos en los que esté. Yo en el artículo, por ejemplo, hablo sobre cómo es ir a tribunales y no sino más bien la experiencia, digamos, de estar en la calle de tribunales donde se supone que es un sitio de ley. Ahí es donde veo que peor tratan a las mujeres, en ese callejón de finanzas y tribunales, desde que ponen el pie abajo las abogadas colegas, o sea, se oye todo tipo de chiflidos, de acoso. Y aún es peor. De hecho, algunas parejas mías que habían sido abogadas también en tribunales sufrieron cosas terribles, ¿verdad? De parte del tribunal o del personal del tribunal. Claro. Entonces, y creo yo que digamos, el problema es que al final el poder tiene una dimensión absolutamente masculina y que entonces significa de que todas las decisiones que son tomadas para toda la población son la mayoría tomadas bajo la óptica de la masculinidad. Creo que parte del artículo también intentaba visualizar eso, que no hemos tenido, por ejemplo, una presidenta
mujer. No hemos tenido tampoco una presidenta del CACIF mujer. Eso estaba yo justamente leyendo de que hemos avanzado en muchos temas, pero que nos hace falta todavía tener esa presidenta, tener una presidenta del CACIF, incluso tú lo mencionabas también como algo que llama poderosamente la atención. Yo quisiera volver también a otras formas de violencia que tú mencionas en tu artículo, que tiene que ver con los piropos, con las miradas, con la subestimación que se hace permanentemente de la mujer. Incluso a nivel de la propia sexualidad, de cómo viven las parejas su sexualidad. Todo eso está atravesado por ese concepto, por esa concepción que se tenga de la mujer, y muchas de esas prácticas no las asociamos con una conducta discriminatoria o machista, sino que se ven como parte normal de la vida. Un hecho fundamental que a mí me llama la atención es el de tu madre, es decir, tú rompes justamente con este círculo a raíz de la experiencia de tu madre. Prácticamente tú creces únicamente con ella, y como ella tiene que estudiar en la universidad, tiene que superarse en una carrera dominada por hombres básicamente, en donde es víctima de bullying. Ahora le llamaríamos bullying, en ese entonces ni siquiera se conocía el término, y cómo la experiencia esta de llegar a sacar una cédula de vecindad en donde se ponía profesión. Yo recuerdo que en eso de profesión se ponía, porque yo vi la cédula de mi abuela en alguna ocasión y la de mi mamá, y se ponía oficios propios de su sexo. Cuéntanos esa experiencia de tu madre, que me pareció muy interesante. Sí, bueno, mi papá tengo casi toda la vida de no verlo, y mi mamá, pues como tú dices, se encargó de mi educación. Ella, en contra de todo lo que pasaba de su propio padre, su familia y tal, decidió ir a la universidad y estudiar ingeniería, una carrera donde solo había hombres. De hecho, ella es la tercera ingeniera graduada del país. Y el asunto es, digamos, de que ese hecho hacía que en ese, digamos, círculo de hipermasculinidad que había también dentro de esas aulas, ella fuera un ente extraño. Que los propios catedráticos, primero ella me contaba que le decían que por qué seguía estudiando si no había ido a buscar solo marido. Y luego, digamos, todo ese tipo de violencia terminó siendo reproducida en el momento en que perdió su cédula en los 80s y tuvo que ir al registro civil, y la persona del registro civil, cuando tenía que llenar la parte del oficio, ella le dijo que era ingeniera civil, y él le dijo que no le estaba preguntando la profesión de su marido, sino la de ella. Ella volvió a insistir y pues terminó diciéndole al tipo de que hasta que no le llevara los títulos, o sea, no se lo iba a poner, cosa que no le pasa a uno. Si yo voy al registro civil y digo que soy astronauta, lo van a poner y nadie me va a preguntar. Y creo yo que digamos, en esa medida, por ejemplo, en salir a la calle, como tú decías de la vestimenta, yo jamás me pregunto si voy adecuadamente vestido para que no abusen de mí en la calle. Sí. Si me voy a atravesar, por ejemplo, la calle de Tribunales, no me pregunto si voy demasiado provocativo para las mujeres y que me puedan hacer algo. Si estoy en un callejón oscuro y una mujer se acerca a mí, no tengo miedo. En cambio, si estamos en un callejón oscuro y tú sos mujer y se te acerca un extraño, la idea primordial es miedo. Y creo que eso es principalmente con lo que uno tiene que luchar. En todos los ámbitos, porque acá nosotros de mujer, inclusive quieres salir a andar en bicicleta, no puedes ni andar en bicicleta, andar en motocicleta también, bueno, subirte a un bus que se va peligrando de que suceda cualquier cosa, llegar al trabajo y ser víctima también de ese tipo de subestimación. Todavía hoy en día se conoce que las mujeres ganan menos que los hombres, todavía tenemos grandes brechas ahí que tenemos que cubrir, pero me llama la atención de que si bien nos hemos ido superando, las mujeres hemos ido pues luchando contra todas esas barreras, un buen porcentaje de las mujeres en este país son mamás solteras, y a pesar de que son mamás solteras ya han tenido que atravesar por la misma experiencia de tu propia madre, de tener que estudiar, que hacerse cargo de la casa, de la economía. Aún así, a raíz de esa experiencia no modifican la forma de educar a sus hijos y vuelven a reproducir el patrón. Uno se pregunta dónde romper finalmente ese círculo. Ha de ser un proceso de poder concientizar qué es lo que estoy haciendo y el resultado de mis acciones, o cómo hacemos. Tú que inclusive trabajaste en una fiscalía que tenía que ver con violación de niños, me imagino que viste muchos casos realmente patéticos. De hecho, también veíamos violaciones de mujeres y abusos principalmente familiares. Creo que lo que tú dices es porque ha tenido mucho éxito esa educación machista. Realmente es un éxito enorme al punto en que parece ser lo natural. O sea, que no hay ni siquiera la posibilidad de reflexionar si eso puede ser mejor.
Y el asunto, creo yo, es, digamos, darse cuenta que está mal, que implica una enorme violencia que nos hace tener pérdidas emocionales, físicas, lamentablemente con los femicidios, pero también económicas. O sea, ¿cuánta mujer capaz no se le, y que ha podido, digamos, desarrollar ideas para empresas, para negocios, ideas científicas, no se le han cerrado espacios y puertas y que al final nos perdemos como humanidad de esas ideas? Creo que al final el asunto es, pues, que la educación es lo base. Y creo yo que en términos en que no solo nosotros como educación de calle, que puede ser, digamos, las personas que tenemos espacio de opinión pública, nos hagamos esas preguntas, sino también la misma academia, universidades que incluyan dentro de sus pensum la identidad de género y también los colegios, pues creo que vamos a ir mejorando. Ahora, hay otro tema acá que es, también a los mismos hombres afecta mucho esta situación. Muchas veces causa sufrimiento en algunos seres humanos el hecho de que tengan que comportarse de tal o cual manera y ser condescendientes y tratar de adaptarse, aunque posiblemente sientan que no son ellos. Absolutamente, eso te hace infeliz. Primero porque la masculinidad te hace ser absolutamente distante con tus propios sentimientos y eso es horrible. O sea, no darse la oportunidad de sentir, por ejemplo, de sentir temor, de sentir pena, de sentir tristeza. Esos son sentimientos que son ajenos a la masculinidad. Y creo yo que en la medida de eso te vas frustrando. Y te va frustrando no solo en el ámbito familiar, sino profesional, te genera mucha ira. Y creo yo que al final, digamos, esos procesos son los que hay que ir evitando. Pensemos, por ejemplo, en lugares donde solo hay hombres, incluso ahí se genera, digamos, pirámides donde la masculinidad va teniendo otra vez ejes de sometimiento. Por ejemplo, las cárceles, las personas más débiles suelen ser las más abusadas. Incluso si hay alguien que, digamos, tiene una identidad de género distinta, que puede ser un transexual. A eso me refería también con esa presión por tratar de adaptarse y mostrar algo que ellos en el fondo saben que no son. Claro. Que crea sufrimiento en cualquier ser humano. Por supuesto, y a la vez también, digamos, va legitimando sistemas autoritarios de poder. Y creo yo que cuando aquí nos enfrentamos, digamos, al fracaso que hemos tenido como Estado, mucho también tiene que ver en eso, en tener, digamos, la idea de que ser autoritario es lo que tiene que hacerse. Una idea muy masculina del poder, de que si se dice, se hace, no se discute. Sí. Y creo que en esa medida nos hemos ido alejando incluso de nosotros mismos. A la larga, todo esto de la masculinidad y del machismo es una pugna de poder. Exacto. Pero ¿cómo definimos entonces qué es ser un hombre? Ya tenemos una idea de esto de las actitudes consideradas masculinas, lo que caracteriza un macho en nuestra cultura y que, dicho sea de paso, muchas mujeres suelen decir, me encanta porque se ve súper macho, ¿verdad? Y después nos estamos quejando de esas actitudes de ese mismo macho. Pero ¿cómo definimos hombre desde tu perspectiva, Julio? Bueno, yo creo que tiene que ver más con ser persona, ¿no? Que con el género. Y creo que digamos, la idea es no tener una sola etiqueta de qué es ser hombre, sino tener muchísimas, porque todas van a ser ciertas. Y creo que lo que sí hay que evitar es que dentro de esas etiquetas están el ser agresivo, el no tener contacto con tus sentimientos, el ser proveedor, que tampoco lo va a ser uno, y todas estas características que al final terminan siendo violentas. Puede ser cualquier cosa menos violento. Entonces, en esa medida creo que la masculinidad se tiene que ir definiendo, en la medida que vaya reflexionando sobre sí mismo. Y no sobre lo que yo diga, sino lo que todos los hombres pensemos, que sea una multiplicidad de identidades. Ahora que hablas de esto de la multiplicidad de identidades, hoy en día suele hablarse mucho de masculinidades. Aquí tú has definido un tipo de masculinidad, pero ¿qué debemos entender cuando se habla de masculinidades? Es un concepto que todavía para mí es bastante confuso. Sí, bueno, digamos, esto proviene de los textos académicos que se han producido sobre todo sobre estas reflexiones. Creo que el término masculinidad precisamente se basa en esas múltiples identidades que puede tener el hombre y que vienen a interpelar el clásico arquetipo de qué es ser hombre, el macho, el fuerte, el yo me pego con el que se me enfrente, y que, digamos, tratan de redefinir de maneras más civilizadas, digamos, al hombre. En una actitud, digamos, que pueda ser más cordial de su relación con sus semejantes, entre ellas, obviamente, las mujeres, ¿verdad? Una relación más ecualitaria. Ahora, a partir de estas definiciones y estas reflexiones, ¿cómo definirías tú el feminismo y cuál es su objetivo fundamental o debería de serlo?
Bueno, el feminismo es la búsqueda precisamente de, no de igualdad como se le ha planteado, sino de equidad. Es decir, una relación de poder equitativa en la que, digamos, se reconozca primero que hay una diferencia en el pensamiento cuando uno genera ideas desde la masculinidad y desde la feminidad, y que al final, digamos, ambas y todas las múltiples opciones deben ser escuchadas. El feminismo no es como lo quieren plantear, que es las mujeres sobre los hombres, eso es ridículo, y solo pasaba en aquel programa venezolano de hombres contra mujeres. Sí, me recuerdo. Y al final lo que busca precisamente es que nos replanteemos nuestra identidad de qué ser hombre y qué ser mujeres, para que al final la adquisición de poder y que también la vida sea mucho más cordial y civilizada. En las luchas feministas, aunque entiendo su radicalidad, por ejemplo, porque sé que están sufriendo violencia, creo que también tienen que ir orientándose a saber que compiten contra un marketing que es bastante seductor. Ajá. Y creo yo que el reto del feminismo actual es precisamente adaptarse a ese marketing, a entender, creo yo, que la forma de llegar hacia su objetivo es también más dialogar que enfrentar. Que enfrentar también será, por supuesto, porque cuando sea necesario, pero más a través del diálogo. Pero más a través del diálogo. Y creo yo que, obviamente, tienen toda la contra. Ese es el problema. Porque los espacios están copados por la masculinidad. Sí. Pero aquí está mi esperanza, precisamente en esas nuevas generaciones de muchachos que ya se preguntan si una campaña de zapatos que dice ser antifeminista es cierta o no. Que son más autocríticos. Exacto, entonces en esa medida creo yo que vamos a ir avanzando y no lo dudo que lo vamos a ir haciendo. De hecho, mi mamá, si ahora va al registro civil y dice que es ingeniera, le van a creer. Claro. Eso es una mejora. Aunque sea lentamente, claro, pero hemos ido avanzando poco a poco y definitivamente todo pasa por la educación. Ni la ley de femicidio, ni cualquier Exacto. tipo de ley que trate de sancionar este tipo de conductas va a tener pues efectividad en su propósito, si no es que nosotros mismos vamos modificando esos mismos marcos mentales que tú bien señalas y sobre los cuales nos haces reflexionar en tu artículo. Muchas gracias, Julio, por habernos acompañado esta mañana. A nuestros compañeros televidentes, también invitarlos, en Nómada está el artículo, se llama Iba a ser macho, pero ya no, para que pueda usted seguir reflexionando y sobre todo tener un momento de ocio, creo yo, a través o alrededor de la cultura en este tipo de espacios que nos permiten formar opinión y una opinión crítica. Gracias nuevamente. Nos vamos ahora a la mesa principal con Mario y Carolina para que nos digan qué más tienen para nosotros esta mañana de miércoles. Perdón, es de jueves ya. Qué alegre, ya es jueves.